Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi canción, tu verbo nacer, nada nos separa. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía está. El cielo será tu gloria proclama. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Por eso su nombre es, por eso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Por eso su nombre es, incomparable ser. Por eso su nombre es, no hay otro inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Por eso su nombre es, por
mañana. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su Gracias, mi Dios, por tu presencia en medio de nuestro Señor. otro nombre. Gracias, Padre, por cada persona Las que canciones se conecta, mi Dios, esta mañana con cada uno de nosotros. Podamos interactuar, Señor, por este medio. Declaramos bendición. Declaramos, mi Dios, la misma presencia, el mismo espíritu en cada casa, Señor. Padre, yo te pido que tú reveles el poder de la casa, Señor, lo que está sucediendo en las casas en este tiempo, Señor. Declaramos, mi Dios, que tú estás a punto de hacer algo poderoso, Señor, en este tiempo. Que tú estás a punto de entrar, Señor, e interrumpir, Señor. Que tú estás a punto, Señor, de hacer algo poderoso, Señor, en cada casa, en cada alojamiento, en cada habitación. Que tú estás a punto, Señor, de entrar e interrumpir este tiempo que estamos viviendo, mi Dios. Padre, estamos expectantes. Estamos expectantes, Señor, que tú harás algo, interrumpirás, mi Dios. Que tú traerás, Señor, un de repente en este tiempo, Señor. Que tú traerás, mi Dios, una interrupción milagrosa, Señor, sobrenatural. Que tu mano, Señor, llegará de misericordia, Señor. Que tú entrarás, Señor, a cada lugar. Que tú entrarás, Señor, a cada hospital. Que tú entrarás en cada vida, en cada persona necesitada, mi Dios. Que tú llevarás, Señor, pan, Señor, al que no tiene. Que tú llevarás, mi Dios, esperanza, mi Dios, al que está desválido, Señor. Que tú llevarás sanidad en este tiempo. Padre, declaramos que tú estás a punto de entrar, de interrumpir, que tú estás a punto de hacer algo poderoso, Señor. Padre, bendecimos, Señor, tu nombre. Tu nombre es bendito, Señor. Tu nombre es poderoso, Señor. Tu nombre es grande, Señor. Padre, declaramos que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Que tú eres el mismo, que tú eres el mismo. Que tú no has pasado de moda. Que tú no te has quedado obsoleto, Señor. Que tú eres Dios. Jesús, tú eres Dios. Tú eres Dios todopoderoso. Tú eres, Señor, quien va a interrumpir la tristeza. Tú eres quien va a interrumpir, Señor, la enfermedad. Tú eres quien va a interrumpir la muerte, la tristeza, Señor. Declaramos este tiempo. Declaramos que hoy comienza un tiempo de felicidad. Un tiempo de bendición, de prosperidad. Un tiempo de alegría, Señor. Un tiempo, Señor, de dulzura, donde tú cambias, Señor, lo amargo por dulce. Hoy declaramos esa revelación, Señor. Que tú cambias las aguas. Que tú cambias las aguas, Señor. Que tú cambias las aguas amargas por aguas dulces, Señor, en el nombre de Jesús. Lo creemos, lo profetizamos, lo declaramos, Señor. Que en esta semana, que en estas próximas 2 semanas, viene un tiempo, Señor, de cambio de aguas. Cambio de aguas amargas a aguas dulces. Se cambian las aguas, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra que nos abre la mente. Gracias por tu palabra, Señor, que nos da esperanza, que nos da revelación. Gracias por tu palabra, Señor, que nos lleva a otros niveles, Señor, que abre nuestros ojos para que podamos ver.
para que podamos entender los tiempos que estamos viviendo, Señor. Te damos muchas gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén, amén. Te damos la bienvenida a todos los que nos están viendo, a cada uno de los que están conectados a través de Facebook, Instagram y YouTube. En el momento que quede grabado, a donde llegue este video, creemos que va a ser de bendición, va a ser de rompimiento para tu vida, a través de este mensaje sencillo pero poderoso. En esta mañana tenemos el privilegio desde casa. Creo que hay un poder que Dios está trayendo en este tiempo desde las casas. Anoche meditaba en algo y podía entender por qué años atrás Dios nos permitió cambiar el nombre o poner un DBA sobre nuestra organización, sobre nuestra corporación, poner un DBA de House of Change o Casas de Cambio. Y anoche yo meditaba en eso, porque creo que de pronto algunos se han visto o nos hemos visto un poco como que afligidos por estar en casa, o porque no pueden salir, o porque podemos salir poco. Todo esto que ha pasado, pero yo creo que, y anoche yo hablaba de eso, un error que cometió el enemigo fue ese, de alguna manera volver a meternos en casa. ¿Y por qué? Porque hay un poder. Porque la iglesia comenzó en las casas. Porque la iglesia comenzó en las casas y termina en las casas. Porque lo que comenzábamos a hablar el viernes, porque la Pascua fue comida en casa. Porque la Pascua fue establecida en las casas. Porque Jesús sanó a Lázaro y lo visitó en una casa. Porque Jesús sanó un paralítico que le entraron a un techo a una casa. Fue de una casa donde Jesús dice que iba y habitaba. O sea, hay un poder en las casas. Y en este tiempo tenemos que entender eso, que Dios está haciendo algo tremendo en las familias, entre padres e hijos, entre familiares cercanos. Creo que el avivamiento que está comenzando es un avivamiento que comienza de nuevo en casa, donde hay un altar en casa, donde la oración, donde la palabra, donde la comunión no es algo esporádico, no es algo que uno lo hace obligado o como a presión. Es como que algo que ya se vuelve parte, es como la comida, es como que eso es parte de su vida, es como que hace parte de tu diario vivir, es como que es parte del levantarte, del desayunar, del bañarte, del vestirte, es parte de algo que ya tú no puedes evitar. Y creo que eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Yo quiero, iglesia, House of Change, y tú que me estás mirando, que tal vez eres de otra iglesia o que tal vez estás en otro país, creo que Dios está aprovechando esta situación para de nuevo volvernos a las casas, y que de las casas, con una familia avivada, entonces podamos cumplir el propósito que Él tiene. Así que yo te doy la bienvenida en esta mañana. Hoy a las 6 de la tarde vamos a continuar con una enseñanza poderosa. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado a nuestro corazón de que, y esto ha sido confirmado por hombres de Dios tremendos. Regularmente yo no escucho a todo el mundo, yo no escucho yo en mis oídos no los presto a estar escuchando por todo lado, ni noticias, ni malos reportes, pero tampoco mucha palabra que tal vez no edifica lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y Dios ha hablado a nuestro corazón y afirmado y confirmado por varios profetas y apóstoles, donde creemos que Dios va a hacer algo
algo en estas 2 siguientes semanas. Yo quiero, si tú eres parte de nuestra cobertura, si tú eres parte de la casa, yo quiero que tú estés expectante en este tiempo lo que viene. Viene algo tremendo. Viene algo poderoso para estas 2 semanas. Dios va a interrumpir, la eternidad de Dios va a interrumpir este tiempo. Yo lo quiero declarar y lo quiero confesar. Y lo que Dios me ha mostrado es como que al Dios interrumpir esto que estamos viviendo, es como que la gente como que, yo no sé si te ha pasado cuando tú estás en medio de un sueño y ese sueño es muy, muy fuerte, muy difícil. Dentro de ese sueño estás viviendo algo horrible, estás viviendo, tal vez te fuiste para un país donde no querías estar, o estás pasando, o estás en una cárcel o algo, no sé, pero es algo feo que estás viviendo en ese sueño. Y a mí me ha pasado que cuando yo me levanto, es como que, y yo miro a mi alrededor todo y veo que, wow, lo que estaba viviendo era un sueño, y como que entra una paz en mi corazón de que volví a la realidad. Y creo que eso es lo que Dios va a hacer en este tiempo. Y cuando hablamos de este tiempo, hablamos de este mes. Hablamos de este mes. Este mes es el comienzo de algo poderoso. Y tú tienes que verlo, tienes que estar expectante. ¿Por qué? Porque hace 2 semanas atrás, yo vengo hablando de que toda crisis tiene que pasar. Toda situación difícil, toda prueba que tú estés viviendo en algún momento tiene su final. Tiene su fecha de expiración. Y el problema no es la crisis, ni es cuándo termina ni cuándo acaba, sino qué aprendiste tú de eso. ¿Qué tan empoderado sales tú de ahí? Ese es el propósito de las crisis. ¿Qué se lleva? ¿Qué se lleva? ¿Qué quita? ¿Qué trae? Escuchaba la otra vez al apóstol Miles Monroe, que él decía algo tremendo después de una tormenta, de la tormenta, creo que fue en Mitch, en Florida. Y él decía que el poder, porque esta tormenta había pasado por las Bahamas, y él decía que una de las cosas tremendas que trae la tormenta, o que había traído esa tormenta, era que todo lo que no servía se lo había llevado. Todo lo que estaba flojo, todo lo que era basura, todo lo que no aportaba a los árboles o a la naturaleza, o simplemente a la sociedad, todo lo que estaba mal puesto, simplemente se lo había llevado. Y eso es lo que tiene una tormenta. Ese es el poder que tiene una tormenta, de quitar lo que no sirve. Pero también de establecer y dejar algo poderoso, firme en ti. Así que este tiempo va a pasar, pero yo creo que vamos a salir mucho más fuertes de este tiempo. Yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo. Pero sobre todo, creo que Dios va a hacer algo poderoso. Vamos a ver la gloria de Dios, y yo quiero que en este tiempo tú lo estés declarando, que lo estés escribiendo, que lo estés esperando, que tú lo hables con tus hijos, con tu esposo, que tú lo hables con tu esposa. Háblalo, porque de cierto te digo que viene una interrupción eterna de Dios a la tierra. Viene un tiempo nuevo, viene algo poderoso. Escúchame, así como el sistema, este sistema corrupto, diabólico, este sistema torcido en el cual vivimos, está preparando a través de todo esto sus planes y sus maquinaciones. Quiero que sepas también que Dios tiene un plan para este tiempo, para la iglesia. O sea, Dios nos va a llevar a otras estrategias, y viene un tiempo, y creo que viene el mayor avivamiento de los últimos tiempos como nunca antes tú lo has visto. Viene un tiempo donde veremos gente que no quería servirle a Dios, que no querían saber nada de Dios, que odiaban a Dios, ateos, gnósticos. Gente así va a venir a los pies de Dios. Así que este es el tiempo, así que yo te pido que estés expectante. ¿Qué quiero hablarte en esta mañana? Entonces quiero hablarte, comenzar lo que comenzamos el viernes acerca de la Pascua.
Recuerda que esta semana que viene, o sea, a partir de hoy, entramos a una fiesta judía. Yo te hablé el viernes. Es una fiesta que, aunque es judía, la celebran los judíos. No fue algo que inventaron los judíos, es una observación o una fiesta que Dios dio. O sea, no es una fiesta de los judíos, sino que es una fiesta de Dios. Por lo tanto, si es una fiesta de Dios, es una fiesta que el mundo entero está llamado a observar. Y esto es bien importante, porque aunque nosotros no estamos llamados a observarla con toda su cultura, pero sí hay que observarla de acuerdo a la revelación que Dios nos dio. Yo te enseñaba el viernes y yo te decía y te comparaba de cómo, aunque fue instituida en los principios en Éxodo y fue seguida por Levítico y podemos ver a través de la Biblia cómo el pueblo de Israel celebraba esa fiesta en ciertos momentos y lo que significó al punto de que marcó la cabeza de un año, marcó el inicio de un año, la fiesta de la Pascua. Entonces, lo pudimos comparar de que Jesús es la Pascua, de que Jesús mismo celebró esta fiesta. ¿Y por qué lo celebró? Porque él era parte de esa cultura y él lo tenía que celebrar como parte de esa cultura. Pero también estableció algo para el futuro. ¿Y qué era eso? Que a través del sacrificio de ese cordero, que él mismo siendo el cordero se iba a convertir en la Pascua por la cual tú y yo hoy tenemos redención, tenemos perdón de pecados y tenemos salvación de vida eterna. Esa es la Pascua y eso es lo que hoy se comienza a celebrar. Entonces, en esta semana vamos a tener unas enseñanzas tremendas. Te pido que no te las pierdas. El próximo viernes, esta tarde, a las 6 de la tarde, vamos a hacer una enseñanza tremenda también. Quiero continuar lo que voy a hablar ahora. El próximo viernes, a las 8 de la noche, y el domingo que viene también. Entonces, quiero comenzar esta mañana con algo poderoso. Préstame eso, hijito, y préstame la tabla también, por favor. Y quiero que tú te quedes ahí, que no te... Gracias, Señor. Eso. Gracias. Algo que vamos a hacer también, y quiero que estés pendiente, el próximo viernes, todos en sus casas, y esta es la dirección que le vamos a dar a House of Change, a Casa de Cambio. Próximo viernes, yo necesito, mi esposa y yo, hemos decidido con mi familia hacer una cena. O sea, celebrar la Pascua, y ya tú la puedes celebrar como tú quieras, así, pero como un tipo Thanksgiving, como un tipo cena de Pascua, como hacer una cena, pero una cena especial donde puedas compartir con tus hijos, con tu esposo, algo privado, pero y esto lo vamos a enseñar en la noche, hoy, vamos a enseñar cómo se celebraba la Pascua, dónde se celebraba, por qué se celebraba. O sea, yo quiero darle el poder a esta fiesta, pero con una revelación que sostenga las cosas. No enseñar algo, y es importante que tú que nos estás viendo, cada vez que la Biblia nos enseña, la Biblia es un libro histórico, pero no podemos quedarnos aprendiendo simplemente historia, porque si tú aprendes historia, la historia la enseñan en la escuela, en el colegio, en la universidad, pero la historia no cambia. La historia tiene que ser traída, y por eso es que la historia, dice la Biblia, que el Viejo Testamento era la sombra de lo que había de venir en el Nuevo. O sea, el Viejo Testamento hablaba de un Jesús que no se veía, de un Salvador que no se veía, de un profeta que no se veía. Pero en el Nuevo Testamento Jesús es revelado, es mostrado, se dejó ver. Entonces, cada vez que nosotros enseñamos la palabra, o el que enseña la palabra está llamado a traer la historia al presente
pero dejar que ese presente, que esa revelación del presente transforme tu vida y que eso provoque un cambio. Porque si no, la palabra no provoca un cambio en ti, entonces Cristo no ha sido revelado a tu vida. La Biblia dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne. Jesús se hizo hombre, pero no para vivir solamente en medio de nosotros, sino para vivir en nosotros, dentro. O sea, se hizo parte de nosotros. Al hacerse parte de nosotros, nuestra vida es transformada. Y así hay que enseñar la palabra. Entonces, próximo viernes vamos a tener una cena tremenda. Cada uno en tu casa vamos a hacer la cena del Señor, pero vamos a celebrar también la Pascua. Vamos a recordar la muerte, vamos a recordar la victoria que nos da esa muerte. Así que yo invito a todas las familias de House of Change, todas sin excepción, liderazgo, pasen la voz a sus casas, a sus redes, y vamos a todas las casas a celebrar el próximo viernes y a estar conectados también a través de esa cena. Vamos a hacer algo tremendo. Vamos a hacer una Holy Communion, una santa cena bien linda, que la podamos hacer juntos y podamos ver el poder que hay. ¿Por qué? Porque Dios está a punto de hacer algo poderoso. ¿Qué quiero enseñar hoy? Quiero enseñar acerca de la entrada de Jesús a Jerusalén. O sea, cuando Jesús viene a Jerusalén, o sea, Él viene a la fiesta. Recuerden que cuando Jesús se dirige a Jerusalén, Él se dirige, y lo hablábamos el viernes, Él entiende, Pablo decía, Cristo, nuestra Pascua. Jesús sabía que Él era la Pascua. Él era la Pascua. Él era el Cordero que en esa fiesta iba a ser sacrificado. Y Jesús viene, y miren qué tremendo eso. Jesús entendía eso. Y el versículo, en los versículos en el Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, deja registrado todo esto que vamos a hablar ahora, acerca de la entrada. Pero el título que le da el autor de la Biblia, o el que escribe la Biblia, es la entrada triunfal. Y mira qué tremendo esto. Yo quiero que tú veas aquí te comienzo a enseñar con revelación. Jesús sabe que va a morir. Jesús sabe que va a entrar a sufrir, a ser maltratado, a ser despedazado. Jesús sabe a qué va. Pero más sin embargo, la Biblia define que Él entra, y que esa entrada no es saber qué hace, sino que esa entrada lleva un título y un ADN de triunfador. Y quiero decirte que nosotros, tú y yo, hemos sido salvos por Cristo, por un Dios poderoso y triunfador. Amén. Si hay algo que Dios quiere de su iglesia, de sus hijos, es que entendamos que nosotros le servimos a un Dios de triunfo. Amén. A un Dios de victoria, a un Dios poderoso. Si hay algo que tenemos que entender, si hay algo que le tienes que enseñar a tus hijos, a tus nietos, escúchame, en Éxodo capítulo 12, y eso lo vamos a ver esta noche, pero en Éxodo capítulo 12, dice que cuando celebraban la cena, la Pascua, y estaban comiendo, dice que los padres, los abuelos, ellos mismos se reunían a contar. O sea, parte de la dirección que Dios le había dado a Moisés era que entendieran, que contaran lo que Dios había hecho, cómo Dios los había sacado en triunfo de Egipto. Y si hay algo que constantemente en este tiempo, en las casas, tenemos que hacer y decirle a nuestros hijos, escúchenme, decirle a nuestros hijos, el evangelio no se puede perder. Si se pierde es culpa de los padres. ¿Por qué? Porque en la escuela, en el colegio, en la universidad, el sistema en que vivimos
está entrenado, está controlado para que la educación saque a Jesús de la ecuación, de la vida de los jóvenes. Entonces, por eso es que en la casa, que la Pascua la comían en la casa, y en medio de eso se hablaba de un Dios victorioso, Dios poderoso, de un Dios de triunfo. Y quiero decirte esta mañana que en este tiempo que estamos viviendo un tiempo de triunfo. Dios en medio de nosotros triunfando. Ese es ese tiempo que estamos viviendo. Dios es un Dios de triunfo. Dios es un Dios. Dios quiere una iglesia triunfante, poderosa. Dios quiere hijos que entiendan que son hijos victoriosos. Que no importa lo que estemos viviendo. Que no importa lo que tú estás viviendo, la prueba que estás viviendo. Porque escúchame, pasamos esta prueba, pero viene otra prueba. Va a venir otra guerra. Va a venir otra situación. Va a venir otro problema personal, familiar, económico, financiero, laboral. Va a venir algo, pero entiende, ante todo eso, Dios nos ha hecho más que vencedores. Amén. Así es. Jesús está a punto de entrar. Y yo quiero que recibas eso que hemos escrito aquí. Jesús está a punto de entrar. Jesús está a punto de entrar a tu casa. Y Jesús quiere hacer algo, hacer una entrada triunfal. Jesús quiere hacer una entrada triunfal en ti. Si yo le pusiera hoy un título o escribiera algo aquí, es como que pusiera como que una iglesia o una familia triunfante. Una familia triunfante. Ese fuera el título que yo le pusiera. Porque el título que le pusieron en la Biblia, en tu Biblia y la mía, dice la entrada triunfal a Jerusalén. O sea, yo no puedo entender cómo alguien que sabe que va a morir, lo que está viendo antes de eso es triunfo. Tremendo. Tú sabes que te va a ir mal, pero tú dices, pero voy a triunfar. Por eso es que la Biblia dice que Jesús, porque puso los ojos más allá de la cruz, dice, aprendió obediencia. Jesús puso los ojos más allá. Por eso la Biblia dice que nosotros todos, como sus hijos, como sus hermanos, tenemos que poner los ojos en Jesús, porque en Él comienza nuestra fe y termina. Pero Jesús, para poder aprender algo, Él tuvo que poner los ojos después de la cruz. Después, no en la cruz, después. Hoy nosotros ponemos los ojos en la cruz, en lo que pasó en la cruz, en lo que vivió alguien en la cruz, en lo que vivió Jesús en la cruz, porque eso es lo que nos hace victoriosos. Pero Jesús no miró la cruz, Jesús miró después de la cruz, porque la cruz fue lo que, escúchame, mirar más allá de la cruz fue lo que lo hizo aprender obediencia, lo que lo hizo victorioso. Piensa eso. Cómo el sufrimiento, cómo a la prueba tú le puedes llamar triunfo. Una iglesia triunfante. Dios envía a Jesús, escúchame. Y aquí hay un poder tremendo. Porque Jesús está cada vez que Jesús está llamado a entrar en algún lugar, está llamado a traer triunfo. Cada vez que Jesús entra, Él no entra a ver qué hace. En su mente hay triunfo. En su mente, en su ADN es traer triunfo para ti. Yo quiero que vamos
a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Y vamos a leer un poco. Yo quiero que tú tomes notas ahí donde estás. ¿Okay? Que eso va a ser poderoso. Recuerda que esta noche vamos a estar a las 6 de la tarde aprendiendo la Pascua en las casas. Y vamos a hablar cómo la hacían. Y de ahí vamos a tomar una idea de qué es lo que vamos a hacer el próximo viernes. Para que todas las casas lo hagamos. Mateo capítulo 21, versículo 1 en adelante dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron entre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Es por eso que hoy, domingo, le llaman Domingo de Ramos. Honestamente, hace muy poco yo he observado eso. Cuando era niño, mis padres nos llevaban a la iglesia y nos llevaban con un ramito que se compraba en la galería o se compraba en el camino a la iglesia, y uno llevaba ese ramito y uno pues ese ramito regularmente el hombre de Dios pues bendecía el ramito, y era como que ese ramito después uno lo llevaba a la casa, y ese ramito pues por ese año pues aparentemente bendecía la casa. Y eso es tradición hasta el día de hoy. Pero hoy tú vas a aprender algo más poderoso que eso. Porque como te dije el viernes y te lo digo hoy, siempre que Jesús habló algo, nunca fue algo histórico o dejarte algo para la tradición. Era una verdad para el día de hoy. Y quiero decirte que en el día de hoy hay una verdad poderosa para ti, para este tiempo que estamos viviendo. Y dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Escuche eso, gente que iba adelante y gente que iban atrás. Siempre va a haber gente que iba adelante y que va atrás. Siempre. Siempre. Jesús va a tener gente adelante y Jesús va a tener gente atrás. Siempre uno como líder va a tener gente adelante y va a tener gente atrás. Siempre usted como líder, y va a ser necesario que usted tenga gente adelante y gente atrás. Siempre los va a necesitar. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa. Yo quiero que subraye eso, mi casa. Ponle un highlighter ahí, ponle mi casa. Voy a repetir eso, mi casa, mi casa, mi casa, mi casa, tu casa, nuestra casa. Hijos, nuestra casa,
Familia López, nuestra casa, mi casa, tu familia, tu casa. Escúchame. Jesús dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Mira qué tremendo esto tan poderoso. La entrada de Jesús, camino a Jerusalén, camino a celebrar la Pascua, ya se estaba celebrando la fiesta. Y es tremendo porque cuando Jesús va en camino a celebrar la fiesta, la gente sale y pone los mantos y pone unas palmas, unas ramas de palmas. Qué tremendo eso. Y eso no quedó registrado ahí porque sí. Si tú te vas al Viejo Testamento, si tú te vas al mismo Éxodo, tú vas a encontrar en Éxodo 15 que en el camino del pueblo de Israel salir de Egipto, salir de la esclavitud, salir de 400 años, en ese camino de Egipto a la tierra prometida, después de que pasan el Mar Rojo, el pueblo de Israel, liderado por Moisés, se encuentra en el desierto, se encuentra sin agua, sin qué beber. No hay agua, no hay que beber, y el pueblo comienza a murmurar. Porque esa es la naturaleza del ser humano. Cuando no tiene provisión, cuando le falta algo, siempre se va a quejar. Por eso enseñábamos algunos días atrás, no os preocupéis diciendo. Regularmente a un hombre o a una mujer o a una familia que está preocupada, tú los conoces por lo que hablan. Por eso un hombre se conoce por lo que habla. Hoy lo conocemos por lo que escriben. Por eso dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca, o de la abundancia del corazón escribe. Bien importante. Usted quiere conocer a alguien, escúchelo. Porque va a escuchar su corazón a través de sus palabras. Y el pueblo, cuando se encontró sin agua, inmediatamente comenzaron a presionar a Moisés, que por qué los había traído al desierto a morir de hambre y de sed. Y dice la palabra que se encontraron un arroyo, que se encontraron como un oasis que se llamaba Mara. Mara, el significado de Mara es amargura. Y la Biblia registra en Éxodo capítulo 15, dice que cuando Moisés se encuentra con eso, dice, Dios le mostró una rama. Escúchame eso. Esas ramas eran ramas de palma. Porque en un desierto, si tú llegas a un oasis, en un oasis lo que hay es palmeras, y Dios le muestra a él una rama de palmera, y esa rama de palmera se la tira a las aguas, y cuando toca las ramas de palmera, las aguas, dice que las aguas se vuelven dulces y el pueblo comenzó a beber agua. Y escúchame, las palmeras son símbolo para que usted tenga palmeras en su casa. Yo no sé a ti, pero a mí me gustan muchísimo las palmeras. Pero las palmeras son símbolo de alegría, de altura, de madurez, de crecimiento. Las palmeras son símbolo de bendición, de prosperidad, de sabiduría y de felicidad. El símbolo de una palmera es eso: felicidad, alegría, prosperidad, bendición, sabiduría de Dios, altura, madurez. Y es tremendo que cuando Dios le muestra esas palmas a Moisés y Moisés las tira al agua, las aguas amargas se volvieron dulces. Escúchame,
Es por eso que cuando Jesús entró a Jerusalén, porque en Jerusalén lo que había, escúchame, en medio de la fiesta había incertidumbre, había caos. Y cuando Jesús entra triunfal a Jerusalén, el pueblo alegre comenzó a tirarle las palmas y a tirarle palmas a él. ¿Por qué? Porque el pueblo sabía de que el que venía entrando iba a cambiar la amargura de años por victoria en ese tiempo. Eso es lo que tenemos que ver. Así tenemos que vivir en este tiempo. No caminamos con un Jesús derrotado, caminamos con un Jesús resucitado. Amén. Un Jesús resucitado. Un Jesús que cambió nuestro lamento en baile, que quitó nuestra vergüenza en victoria. No es el hecho de sacar un ramito anualmente. No es el hecho. Hoy la gente está recordando el Domingo de Ramos. Ajá, ¿y qué te ha cambiado eso? A mí lo que me recuerda el Domingo de Ramos es que hace mucho tiempo alguien entró camino a Jerusalén sabiendo que iba a vivir una crisis, pero de antemano sabía que iba a vivir victorioso. Esa es la iglesia que yo quiero tener. Una iglesia de victoria en medio de pruebas y crisis. Escúchame, en este tiempo vamos a vivir en victoria. Yo quiero que usted repita eso ahí en la sala de su casa. En este tiempo que estamos viviendo, vamos a vivir en victoria. Vamos a vivir en triunfo. Mi casa es una casa triunfante. Mi casa es una casa triunfante. Y segundo punto, mira qué tremendo esto. Jesús, y aquí se diferencia el templo de la casa. Dice que Jesús llega al templo. Mira esto. Mateo 21. Entrada triunfal. Mateo 21 dice que Jesús entra al templo, y cuando entra al templo lo primero que hace es patear las cosas y comenzar a quitar todo. Y es tremendo eso, porque hay gente que dice, pero es que Jesús nunca se enojó. Ay, que Jesús era mím. Jesús era, ay, porque él era tan lindo y tan bueno. No, hubo un momento que Jesús también se enojó y también pateó las cosas. Escúchame, cuando las cosas están en desorden, hay que patear lo que está en desorden. Hay que quitar lo que está en desorden. Lo que está en desorden no edifica, no sirve. El orden estanca. Y Jesús sabía eso. El desorden. Pero mira, el desorden estanca, el desorden estanca. Pero escucha esto. Jesús, antes de nombrar casa, él lo que hace es que le habla al templo. Templo y casa son dos cosas diferentes. Jesús dice, mi casa será llamada casa de oración. Y yo aquí escribí algo. En Mateo 21 dice, Jesús entró a hacer cambio. Mira qué tremendo esto. Y si hay algo que tenemos que resaltar aquí es la entrada. La entrada de Jesús a un lugar. La entrada de Jesús a una persona. La entrada de Jesús a una familia. La entrada de Jesús a una empresa. La entrada de Jesús a un gobierno. Hoy por hoy, escúchame, Estados Unidos está sufriendo un fenómeno, que es el fenómeno de que Jesús entró al gobierno. Y hay muchos escépticos que dicen que no. Pero quiero decirte que hoy tenemos un fenómeno que se llama fenómeno Trump. El único presidente pro Israel, el único presidente pro iglesia y el único presidente pro vida. Tenemos ese fenómeno. Que tiene un pasado malo,
lo vil y menospreciado del mundo Dios escoge para avergonzar a los sabios. Que tiene un carácter difícil. Que no es como quisiéramos. Todos tenemos un mal carácter de alguna manera. Pero así todo Dios nos usa. Así es. Entonces, si hay algo que tenemos que resaltar en este tiempo, donde Jesús quiere entrar, es la palabra entrada. Jesús entró. Jesús entra. Jesús está buscando una vida para entrar. Jesús está buscando una casa para entrar. Jesús está buscando una ciudad para entrar. Pero te tengo una buena noticia. Cuando Él entra, trae triunfo. Amén. Cuando Él entra, si estás amargado, trae felicidad. Trae alegría. Trae prosperidad. Trae bendición. Por eso Él era triunfante. ¿Tú crees que por qué Jesús, cuando en Juan 3:16, por qué Dios, al ver un desorden en el mundo, manda a Jesús y lo entra, lo introduce al mundo para traer cambio, para traer salvación? De tal manera amó Dios al mundo que entró a su Hijo al mundo. Qué lindo. Lo entró, hay un poder en el entrar. Y Jesús sabía eso. Jesús entró a hacer cambios. Mira, Jesús entró a hacer cambios en el templo. En el templo. Parece que el templo era lo que estaba. Ojo eso. Hoy nos han quitado los templos. Pero Dios está ordenando la casa. Qué lindo. Qué tremendo. Wow, poderoso eso. Hoy la iglesia no está en templos. No podemos estar ahí. Pero Él está ordenando la casa. Porque al parecer nuestras casas se habían convertido en cueva de ladrones. Todos. Y hoy Él la quiere hacer casa de oración. Wow, eso es poderoso. Jesús entra a hacer cambios. Apunta eso. Jesús entra a cambiar, entra a ordenar. Cuando Jesús entra, cambia, ordena, produce cambios. Y mira esto que escribí aquí. La oración trae orden y el orden produce. Porque mira lo que dice acá. Dice, y le traían. Ya lo vamos a ver, esto está en Marcos capítulo, porque en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la historia se registra igual, solo que cambian algunas cosas y ya lo vamos a ver. Pero es tremendo porque la oración trae orden. Mira qué tremendo eso. ¿Para qué Dios quiere traer oración a la casa? Cuando hablamos de oración, hablamos de relación. Cuando hablamos de oración, hablamos de intimidad, hablamos de conocimiento, padre, familia. Que la familia conozca a Dios. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios está desordenando los templos y está ordenando la casa. Eso está poderoso. Escriba eso y alguien, Pastora Carla, ponga eso ahora como en Facebook y en Instagram. Dios está desordenando los templos y está ordenando la casa. Wow, eso es poderoso. El orden produce sanidad. La oración trae orden. Y el orden produce sanidad. ¿Por qué? Porque fíjate, dice, y ya lo vamos a ver, en Juan y en Marcos y en Lucas, dice que a Jesús le traían los ciegos y los cojos y los sanaba. Después de que Él patea todo, ordena las cosas, cambia las cosas, trae oración a la casa,
dice, y le traían los ciegos y los cojos. Mire lo que te tremendo. El templo estaba, pero la gente estaba ciega y coja. O sea, al parecer, No estaba cumpliendo la promesa. al parecer, hay iglesias, o hay templos, o hay edificios que están llenos de gente ciega y coja. Ciego, una persona sin visión. Ciego, una persona que no tiene, o sea, tal vez pueden ver, pero no tienen visión. Una persona que tal vez puede ver, pero no sabe para dónde va. Un matrimonio que tal vez están juntos, pero no saben para dónde van. Ciegos. El templo estaba abierto. Negociaban en el templo. La gente estaba en el templo. Iba al templo, pero estaba ciega y coja. Cojo es tipología de propósito. Y hay gente que está en los templos sin visión y sin propósito. Pero Dios, en este tiempo, le dio por metérsenos a la casa. Wow. A ordenarnos la casa. Porque cuando se ordena la casa, entonces la sanidad, la visión y el propósito vuelven entonces de nuevo. Eso es poderoso. Escúchame, toma nota porque esto no lo escuchas en otro lugar. Mira esto. Te dije que esta misma historia está en todos. Está en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en Marcos 11, mira lo que dice en Marcos 11. Dice, narrando esta misma historia, dice, entró, puso orden. Y dice en el versículo 11, dice, y después de mirar todo a su entorno, a su alrededor, avanzó. Jesús, después de que puso orden, después de que partió las mesas y quitó todo, y quitó el desorden, puso orden en la casa, después de que sanó todo, Él miró a su alrededor todo y lo vio y vio que todo estaba organizado, que todo estaba en su lugar, que todo estaba puesto como Él lo quería, como era la voluntad de Dios, y después de eso avanzó. Wow. El desorden no deja que uno avance. El desorden en la familia, el desorden en las finanzas, el desorden en la empresa, el desorden como persona, el desorden emocional, el desorden físico, el desorden espiritual. Por eso es que Jesús no vino a traer una religión, déjame decirte. Tal vez tú que me estás viendo ahí, Jesús no vino a traer una religión. Porque lo dije el viernes, lo digo ahora, ninguna religión te puede salvar. Ningún templo te puede salvar. Ninguna religión ni ningún templo te dan salvación. Nadie, ninguno. Solo Jesucristo te da salvación y vida eterna. Amén. Entonces, cuando tú tienes una revelación de esto, cuando tú tienes una revelación de Jesús como tu Señor y tu Salvador, y tú aprendes entonces eso, que cuando Él viene y entra a tu vida, porque Jesús viene y entra a tu vida, Él viene y entra a tu vida, y lo que estaba desordenado lo comienza a ordenar, y lo que estaba ordenado inmediatamente comienza a relacionarse con Dios, y que cuando tú te comienzas a relacionar con Dios, todo se comienza a poner en su lugar y a ponerse en orden, y ahí es cuando una vida comienza a avanzar. Por eso es que hay gente que avanza diferente que otra. Porque el proceso de Dios, la buena obra que comencé, Dios comenzó primero con unos
Por eso aquí es importante el corazón tuyo y mío, para que todo lo que Dios está haciendo, tú lo puedas digerir, discernir, lo puedas tomar y aprender. ¿Para qué? Porque una persona que no se ordena rápido, escúchame, no puede avanzar. Yo he visto gente que lleva poco tiempo con Dios, pero que se deja ordenar rápido y se deja desordenar de alguna manera, pero que cuando asimila todo eso, ¡boom!, avanza, cambia. He visto otros y otras de mucho tiempo a los lados de Jesús, con conocimiento, con palabras, con congregación, ahí en el templo, dale, ahí, pero no cambian. No avanza. Todavía hay desorden. Y escúchame, donde no hay orden, no hay avance. Donde no hay orden, no hay avance. Y Jesús quiere hacerte triunfar. Amén. Miren esto, tan poderoso. La misma historia. Esto es la misma historia. La entrada triunfal. Pero hay otros detalles que, si tú los ves, resaltan. Y yo podía observar, dice, cuando Jesús entra, vamos a leerlo en el versículo 40, Lucas 19:40. Poderoso esto. Dice: Él respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. En el versículo 39 le dicen a Jesús los fariseos: Maestro, reprende a tus discípulos y diles que se callen. Y yo podía ver esto, que cuando Jesús entra, y recuerda que estamos hablando de entrar, la entrada triunfal. Si Jesús ya entró a tu vida, se debe manifestar el orden, el avance, el desorden en ciertos lugares, porque quiero decirte algo: para ordenar hay que desordenar. Yo ayer entré al cuarto de mi hija y me asusté cuando vi el cuarto. Y lo primero que hice con ese cuarto fue desordenarlo. Y lo desordené. Desordené el cuarto. Y cuando desordené el cuarto, ella se quedó así. Y yo le dije: hija, ese cuarto, porque ella no quería dormir en el cuarto. Escucha esto, qué buen ejemplo. Mi hija venía diciéndome que no quería dormir en el cuarto. Que porque había un animalito, porque habían hormiguitas y porque habían cosas. Y cuando yo entré, yo miré el cuarto y el cuarto estaba bien desordenado. Cosas tiradas, muñecos por allá, zapatos por acá, ropa tirada. La cama no se había tendido. Y yo le dije: ¿sabes por qué tú no quieres dormir ahí? Porque tu cuarto es un desastre. Tu cuarto es un desorden. Y yo comencé a desordenarle. Escucha esto. Y en la medida que le desordené, la mamá entró a ordenarle y ella comenzó a ordenar con su hija. Bam, bam, bam. Comenzamos a ordenar. En 10 minutos el cuarto ya estaba ordenado, limpio, aspirado. Y ella se acostó como si nunca antes hubiera el cuarto estado desordenado. ¿Sabe por qué? Porque el desorden trae inquietud, trae estrés, trae ansiedad. El desorden. Yo no sé a ti, pero a mí me pasa. Yo no puedo estar donde hay desorden. Yo no puedo comenzar a trabajar donde hay desorden. Yo no puedo entrar a la cocina si todo está lleno de plata. No puedo. Hay que primero
comenzar a desordenar para traer orden. Y eso es lo que hace Jesús cuando entra a nuestra vida. Jesús comienza, cuando Él te encuentra, comienza a quitar lo que no sirve, a remover, comienza a quitar. Y por eso ahí es donde mucha gente se devuelve. Ahí es donde mucha gente dice, esto está muy difícil. Peor que antes. Ay, me iba peor que antes. No, no es eso. No te vayas, no te muevas de ahí. ¿Sabes por qué? Porque es Dios removiendo el desorden de años pasados. Mis primeros 6 años en Dios fueron los peores. Es más, me iba peor que cuando estaba antes, sin Dios. Todo me iba mal. Pero yo entendía que era la cosecha de todo lo que yo había sembrado por 24 años. Me comí esa cosecha 6 años. Pero desde el año 2000 hasta el día de hoy, el fruto del orden ha sido el avance. Amén. Y otra característica que encontré entonces fue esta. Cuando Jesús entra, vuelve a las personas valientes, osadas, le da un nuevo carácter y define su hombría. En ese versículo le dicen los fariseos a Jesús, dile a tus discípulos que se callen, que se callen, que se vayan. ¿Por qué? Porque ellos decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Le tiraban las ramas y les decían eso, alturas. Veían las palmas, altura, bendición, paz, prosperidad. Llegó la bendición. Y el fariseo, el religioso, envidioso, le decía a Jesús, dile a tus discípulos que se callen. Que se callen. Y Jesús les dice eso. Jesús le responde y le dice, si ellos se callaran, las piedras clamarían, las piedras hablarían. Y escúchame, en este tiempo que estamos viviendo, necesitamos hombres y mujeres que no se callen, que no se callen. Escúchame, si tú te callas, otros van a hablar por ti. Las piedras van a clamar. Ahí dice, las piedras, escúchame, ¿sabes qué quiere decir las piedras? Gente insensible, gente que ni conoce a Dios. Niños van a hablar mejor que tú. Si tú te callas en este tiempo. En este tiempo Dios va a traer paz, bendición, prosperidad. Dios va a traer altura, carácter, valentía, osadía, de nuevo carácter. En este tiempo Dios va a levantar nuestros hijos, nuestros maridos, nuestras mujeres. Dios va a levantar nuestras vidas de una manera impresionante. Amén. Porque Jesús entró. Aleluya. Jesús entró. Qué tremendo esto. Terminemos aquí en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Del versículo 9 en adelante. Yo no sé si Dios te está hablando, pero a mí esto me habló poderosamente anoche. Quiero que sepan que yo me estoy gozando de hacer estas enseñanzas así. Las vamos a mejorar. Estamos preparándonos ya con un equipo para hacer algo más profesional. Y lo vamos a hacer. Vamos a hacer algo tremendo. Porque yo sé que Dios quiere hacer algo nuevo en este tiempo. Amén. Y en Juan capítulo 12, versículo 9 dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí
Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y ahí viene inmediatamente la entrada triunfal. Pero mira qué tremendo esto. Esta parte no la registra Marcos, Mateo ni Lucas de esta manera, sino que Juan registra que la gente que le tiró las palmas y las ramas, la gente que gritaba Hosana al hijo de David, bienaventurado en las alturas, la gente que estaba ahí en el templo negociando y todo eso, la gente que tenía ese desorden tan horrible, al ver a Jesús, no solamente lo estaban esperando a él por causa de él, dicen que estaban esperándolo a él por causa de Lázaro, a quien a él había sanado, Resucitado. a quien a él había resucitado de los muertos. Mira qué tremendo es. O sea, llega un momento donde en nuestras vidas que cuando Jesús entra, ya nuestras vidas pasan a otro nivel. Ya es como que la gente no comienza a ver tanto a Jesús, sino que también ahora comienza a ver a Lázaro. Es como que cuando Jesús entra a nuestra casa, ya la gente ahora quiere ver el testimonio de Lázaro. Ahora quiere ver el fruto de Lázaro. A mí me gusta eso. Yo soy un hombre que por 25 años le vengo sirviendo al Señor, pero con fruto, con testimonio. Yo no creo en volverse un hombre en que Dios entre a la vida de uno y que tu vida te vuelva religiosa. Yo no creo en eso. Yo no creo en que Jesús entre a tu vida y que tu vida se vuelva más mediocre que antes. Estamos hablando del Dios que hizo los cielos y la tierra. Lázaro, un hombre que estaba enfermo, muerto, y ahora está resucitado. ¿Sabes qué era eso? Escucha esto. La Pascua se consumaba cuando Jesús iba a morir. Mas sin embargo en Lázaro ya se había consumado la Pascua. Wow. Te explico eso. Porque la Pascua, ojo esto, la Pascua era la salida del pueblo de Israel de Egipto, pasando por el Mar Rojo y llegando a una tierra prometida. La tierra prometida es simbología de resurrección. Hoy tú y yo estamos en la tierra prometida. La muerte y resurrección de Cristo manifiestan la vida de Dios, la vida nueva de Dios. La vida nueva, la tierra prometida, lo que Dios tenía para ti. Lo que Dios tiene para ti. Lo que Dios tiene para mí, para ti, no es solamente el cielo y la tierra nueva y el mar de cristal y las calles de oro. Eso es parte. Pero la tierra prometida es vivir como un nuevo hombre hoy en la tierra. Y es tremendo que aquí se registra que la gente estaba impresionada era con Lázaro, porque había sido
había pasado de muerte a vida. Esa es la mayor expresión de la Pascua. Que si hay algo que tenemos que celebrar en este tiempo, es que hemos pasado de muerte a vida. Amén. Es que hemos pasado de la mediocridad a la excelencia. Que hemos pasado del temor a la seguridad. Que hemos pasado del desorden al orden. Que hemos pasado del estancamiento al avance. En este tiempo es donde ese poder, el poder de esa entrada triunfal, hace 2020 años, que se hace todavía hoy activa, que se hace viva en el día de hoy, que entendemos que fue lo que hizo Jesús por nosotros. Hoy en abril, en medio de esta situación que estamos viviendo, hoy es donde tenemos que experimentar la entrada triunfal de Jesús. Hoy es donde tenemos que tener una familia, una iglesia triunfante. Hoy es donde no puede haber temor. Hoy es donde no puede haber miedo, pánico. Escúchame. Hoy es donde la iglesia tiene que aprender a escuchar y a leer y a ver lo que está pasando en el mundo. Ojo con eso. Quita los ojos del virus. Quita los ojos de esa pandemia y quita los ojos de los noticieros. Y comienza a ver qué es lo que se mueve detrás. Porque hay algo detrás. Hay algo detrás que no estamos viendo, pero que después nos lo van a presentar así. Y tú y yo simplemente lo vamos a tener que tomar. Hay algo que se viene para controlar la educación, para controlar el gobierno, para controlar la economía. Después de esto, que ya estaba planificado, después de esto que años atrás ya lo habían planificado, se viene un espíritu de control sobre las naciones. Pero hay que ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Por eso tenemos que ser como nunca antes. Entender al Dios que le servimos. Al Dios poderoso que le servimos. A ese Dios que está dentro de ti y dentro de mí. Amén. Hay un poder. Jesús trajo un poder cuando entró a nuestra vida. Amén. Jesús trajo un poder cuando entró a nuestra vida. Y este es un tiempo de avance, iglesia. Este es un tiempo de triunfo. Este es un tiempo triunfal. Este es un buen tiempo. Yo lo he declarado que los peores tiempos siempre serán nuestros mejores tiempos. Amén. Yo he declarado que para este tiempo Jesús va a entrar. Tenemos un testimonio de alguien que Jesús se le apareció en este tiempo, de nuestra iglesia. Y yo quiero decirte que tú vas a experimentar momentos bien íntimos. Los vamos a experimentar en este tiempo, a partir de hoy, en nuestras casas. Vamos a experimentar tiempos íntimos, en tu cuarto, en tu intimidad, en tu casa. Por eso Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Qué lindo. Casa de cambio. Por eso hoy entiendo más cuando el Señor puso en mi corazón, la iglesia se llama casa de cambio. ¿Por qué? Porque en nuestras casas deben producirse transformaciones. Las casas de cambio es simplemente un lugar donde
se intercambia, donde la gente entra de una manera pero sale de otra. Este tiempo, deja que Jesús entre y transforme tu vida. Quiero invitarte a ti, que tal vez me estás viendo por primera vez, o nunca habías escuchado esto, la palabra viva. Tal vez habías escuchado una palabra que solamente la habías escuchado repetida y repetidamente. Pero quiero decirte que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y que Él tiene un plan para ti. Que Él quiere entrar triunfalmente a tu vida. Él quiere entrar, desordenar ciertas cosas que han traído mucho dolor a ti. Pero en la medida que Él desordena, también quiere comenzar a ordenar. Quiere comenzar a traer la vida de Él, el orden de Él, la bendición de Él, la paz de Él, la liberación de Él. Quiere traer la prosperidad para ti en todas las áreas de tu vida. Y tú me dices tal vez, pastor, ¿y cómo yo hago eso? Es muy sencillo. La Biblia dice que si tú recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú tienes vida eterna. Así de sencillo. Esta oración la hice yo hace 25 años. Y déjame decirte que mi vida cambió radicalmente. Fui cambiado de una manera impresionante. Y hay testimonios de eso. Hay testigos de eso. Y yo quiero, si tú anhelas recibir a ese Jesús que me cambió y que ha cambiado a muchos, quieres recibir a Jesús como tu Salvador, el Salvador de tus pecados, pero el Señor, el dueño de tu vida. Quiero que tú hagas esta oración conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por enviar a Jesús a este mundo. Gracias por permitir que Jesús entre en mi vida. Señor, te recibo como el Salvador y el Señor de mi vida. Te pido que tú me hagas un hijo de Dios y que le escribas mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo de Dios, ayúdame a ser como tú, a vivir para Dios, a vivir una vida agradable a ti. Te doy gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, te bendigo. Te recuerdo que esta tarde a las 6 de la tarde estaremos continuando. Queremos hablar acerca de la Pascua, de la celebración de la Pascua. Y es algo que vamos a hacer para el próximo viernes, pero vamos a ver la bendición de lo que es hacer la Pascua en la casa. Cómo lo vamos a hacer y por qué hay que hacerlo. Vamos a involucrar a nuestros hijos y eso va a ser una gran bendición. Yo quiero que tú te empelicules en esto. O sea, que tú prepares la mesa, que prepares tu familia. Todo va a ser en familia. Todo va a ser en familia, pero también vamos a hacer un live donde podamos conectarnos todos o por Zoom, que podamos vernos. Eso va a ser el viernes a las 8 de la noche. Mandar fotos. Mandemos fotos, todo, que nos vamos a hacer una conexión grande por Zoom. Entonces te mandaremos el código y todo eso. Eso va a ser el próximo viernes y vamos a dar una enseñanza tremenda también ese día. Te animo entonces que no te pierdas esta tarde. Comparte este video a tus amigos. Es una enseñanza poderosa lo de hoy. ¿Cómo se llama lo de hoy? Entrada triunfal. Nos vemos, comparte, deja tus comentarios si tienes alguna necesidad de oración o tal vez conoces a un amigo, un familiar que esté pasando por un momento difícil. Pon tu comentario, mándalo a nuestros asistentes, nos lo darán a nosotros y estaremos orando esta tarde en la noche por ti y por tu familia. Nos vemos ahora. Dios te bendiga. Espero esta palabra haya sido de mucha bendición para ti. Bendiciones. Chao, chao.